Muy buenas, muy buenos días a todos. Vamos a tratar de hacer una presentación lo más breve posible porque sé que están con ganas de ir al break. Y esta presentación nos va a retrotraer algunos temas estadísticos que son sencillos pero que son importantes. En ese sentido vamos a hablar del uso de muestreo sistemático en un cultivo que es complicado, que es el ciruelo europeo. Ahora, ¿por qué nos metimos en este tema del muestreo sistemático? Es porque en la empresa La Rosa Sofruco, donde se hizo este trabajo, ellos tienen definido un sistema de muestreo en toda la finca, que son alrededor de 2.000 hectáreas, ¿cierto? Así que hay muchos puntos y nosotros aprovechamos eso para hacer este estudio. Bueno, hablarle un poquito del ciruelo. El ciruelo europeo se conoce en Chile como ciruelo Dayan, y hay alrededor de 12.000 hectáreas plantadas, ¿cierto? Y se producen alrededor de 85.000 toneladas secos, de los cuales 70.000 van directamente, como decía, para producción deshidratado. El muestreo de tipo sistemático, con una intensidad adecuada, ha demostrado, ¿cierto?, que permite estudiar la variabilidad espacial, como se ha visto aquí en varios mapas, y estimar con exactitud lo que llamamos los parámetros de la población, ¿cierto?, que de los más conocidos son el promedio de la desviación estándar. Y por otro lado, nosotros tenemos el problema de estimar los rendimientos en ciruelo utilizando alguna tecnología, en este caso muestreo en grilla. Solamente mostrarle esta hermosa foto de ciruelos en floración, muy bonita, gentileza de Hugo Poblete. Y los objetivos de este estudio son bastante simples. El primero es evaluar la exactitud del muestreo sistemático para la estimación del rendimiento en ciruelo. Y en segundo término, relacionar el rendimiento con algunos factores de suelo y dosel. Para ello se estudió un cuartel de 15 hectáreas, que entre paréntesis en fruta las dimensiones son distintas a la soya, por ejemplo, ¿cierto? 15 hectáreas de ciruelo, se estableció una grilla sistemática de alrededor de 0,65 hectáreas, 23 puntos de muestreo, y en cada punto se determinaron propiedades de suelo. También se tomaron imágenes para el área y se calculó, por ejemplo, el vigor del árbol o el tamaño del árbol a partir del área de sección transversal del tronco. Alrededor de un mes antes de cosecha se procedió a cosechar toda la fruta en cada uno de los árboles, un trabajo muy intensivo, ¿cierto? Y además se tomó una submuestra para hacer análisis de calibre o de tamaño de la fruta. Ahí está un poquito el diseño, ¿cierto? Están los puntos de muestreo, un muestreo sistemático alineado, y ahí tenemos una imagen NDVI de las cuales se tomaron durante toda la temporada, ¿ya? Esos son. Ahora, si nosotros quisiéramos estimar el rendimiento, podemos usar la típica fórmula de componente de rendimiento que ustedes manejan muy bien en trigo y en otros cultivos. En frutales es muy parecido, ¿cierto? Tenemos que el rendimiento es función del número de árboles por hectárea, el número de frutos por árbol, el peso del fruto, y después una conversión, ¿cierto?, va a pasar ahí de kilos, de gramos a kilos, para tener finalmente los kilos por hectárea. Y ustedes pueden ver ahí que hay dos componentes de rendimiento importantes, que son el número de frutos y el peso de los frutos. Y hay uno que podríamos llamar fijo, que es el número de árboles, ¿cierto?, que en el caso de los huertos se podría considerar una constante. Bueno, solamente mostrarle algunos de los mapas, ¿cierto?, de estos componentes de rendimiento. El peso promedio de frutos, bastante variabilidad, muy alta, ¿cierto? En el caso de los frutos por árbol también una variabilidad importante. Y finalmente tenemos el rendimiento por árbol al lado derecho, abajo y arriba. Eso es interesante también, como teníamos las distribuciones de calibre, también podemos comparar en cada punto, ¿cierto? Podemos estimar qué árboles eran más variables en términos, por ejemplo, de peso del fruto. Y ustedes ven que hay bastante variabilidad entre árboles también, ¿ya? Bueno, algunos estadísticos, ahí tenemos, por ejemplo, un histograma del peso del fruto. Ustedes ven en promedio para todo el cuartel estudiado entre 10 y 50 gramos por fruto, y ahí están un poquito los estadísticos para que ustedes vean. Solamente se observa los promedios, ¿cierto?, las medianas y los frutos por árbol. Mantengan por favor en su mente, alrededor son de 4.000 frutos por árbol, más o menos en promedio, ¿cierto? El peso promedio de los frutos alrededor de 26 gramos, ¿ya? Bueno,
Si nosotros ocupamos esta fórmula que acabamos de ver de componente de rendimiento y proyectamos los rendimientos, ¿cierto? Y los podemos proyectar de varias formas. Y aquí usamos básicamente cuatro combinaciones, ¿cierto? Tomando el promedio de fruto, el peso promedio de fruto, el promedio de números de frutos, las medianas, ¿cierto? Y los promedios. Ustedes pueden ver ahí, usamos mediana o usamos promedio en ambos componentes para obtener finalmente el rendimiento que está ahí. Y abajo tenemos el rendimiento real del cuartel, ¿cierto? El rendimiento medido, ese es el número duro, que son alrededor de 40.000 kilos por hectárea, y ustedes ven las proyecciones que se logran con el resto, son bastante certeras. Ahí están los intervalos de confianza, considerando las combinaciones, y al final tenemos una exactitud, y esta exactitud promedio, ¿cierto?, de alrededor de un 4%. O sea, lo que nos habla que el muestreo sistemático es una herramienta bastante buena para estimar el rendimiento con una exactitud bien decente. Así que no hay que mirar en menos el muestreo sistemático. Es bueno ir, por supuesto, a los sensores, pero finalmente la realidad va a estar dada por este tipo de muestreos. Bueno, aprovechando los datos, ¿cierto?, tratamos de estimar también cuál es la eficiencia de este muestreo. Nosotros habíamos establecido a priori que necesitábamos más de 20 muestras por cuartel para estimar la mayoría de las propiedades de fruta y de canopia, pero queríamos ver cómo anduvo este diseño de muestreo con un N de 23, y ustedes pueden ver, hay diferentes en las columnas, ¿cierto? Tenemos las diferentes variables evaluadas. Después tenemos un T de tabla, tenemos el error, el promedio, y al final calculamos el porcentaje de error. Para los que no se acuerdan de la fórmula, el número de muestras, ¿cierto?, es varianza por T cuadrado partido por E cuadrado. Por lo tanto, ustedes pueden despejar, ¿cierto?, el E, y eso fue lo que hicimos, que es el error. Y después calculamos la eficiencia de este muestreo como el porcentaje que representa este error sobre el valor real, ¿cierto?, el medido. Y ustedes ven que este muestreo tuvo una eficiencia o un error que varió entre 8 y 19%, ¿cierto?, dependiendo de la variable. Y sorprendentemente el número de frutos por árbol y el rendimiento final tuvieron el mismo error, ¿cierto?, de alrededor de un 19%. Y eso no es casualidad, porque analizando los componentes de rendimiento, ¿cierto?, nos damos cuenta que el principal componente de rendimiento en el caso de ciruelo es el número de frutos por árbol, como ustedes lo ven aquí. Hay una relación directa, ¿cierto?, entre el número de frutos por árbol y el rendimiento, mientras que el peso del fruto no tuvo ningún efecto y se podría considerar prácticamente una constante, ¿ya? Bueno, otras cosas que tratamos de mirar, por ejemplo, si había relación entre la biomasa aérea medida con NDVI y el rendimiento estimado a través de promedios o medianas. Y la verdad que la relación es bastante pobre, lo mismo que entre área de sección transversal del tronco y rendimiento. O sea, la vegetación, la verdad que no nos dio ninguna relación con rendimiento. Claramente el rendimiento se debe a otros factores que nosotros no pudimos medir. Tampoco vimos si hacíamos zonas, ¿cierto?, entre de NDVI, tampoco veíamos diferencias, ¿cierto?, en ninguna de las variables evaluadas. Esas son diferentes zonas de NDVI, por ejemplo, tomadas el mes de enero, y la verdad que no hay diferencia, ¿ya? Con algunos factores de suelo, lamentablemente por tiempo no podemos presentar, poca relación, alguna relación ahí con compactación y área de sección transversal del tronco, pero nada respecto a la producción. Bueno, así que en términos de conclusiones, ¿cierto?, primero, el muestreo sistemático es eficiente para estimar para estimación de rendimiento en ciruelo europeo, y esto se extrapola a muchas otras situaciones. El muestreo sistemático es bastante bueno, tiene que tener un N apropiado, por supuesto. Entre paréntesis, el tema de la dependencia espacial es algo importante, solamente cuando queremos mapear. Pero si yo quiero tener una estimación promedio, el muestreo sistemático puede ser bastante eficiente también. Los componentes de rendimiento más importantes, el componente de rendimiento más importante es el número de frutos por árbol, y por lo tanto el rendimiento en el caso de ciruelo, y así se está haciendo, es básicamente el número de frutos por árbol por una constante. O sea, aquí la clave es el conteo, y ahí entra toda la tecnología, ¿cierto? Si tenemos sistemas de conteo automático
a través del análisis de imágenes, ¿cierto? Que podamos trabajar a nivel del árbol es muy bueno, a pesar de que el ciruelo en etapas tempranas cuesta mucho separar hoja de fruto, pero ahí tenemos un camino. Según la otra conclusión es que no hubo relación de rendimiento con variables de biomasa aérea en este caso, y claramente hay otros factores de suelo y manejo que están afectando la variabilidad de rendimientos observada. Muchas gracias.